Saludos mis estimados estudiantes, continuando con el desarrollo de las actividades y las clases virtuales, nos toca ahora estudiar el tema que tiene que ver con la investigación cualitativa y cuantitativa. Es importante resaltar que la información que hemos tomado para desarrollar esta presentación ha sido extraída del profesor Enzo Nuncio y Giovanna Lombardi, ambos profesores que han investigado sobre investigación cualitativa y cuantitativa. Bueno, vamos a hablar un poco de estos enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo. Ya en videos anteriores nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar de dónde viene el enfoque cuantitativo, hemos hablado del paradigma positivista que abraza este enfoque cuantitativo que surge en Europa precisamente durante la época del ilustracionismo, que le dio origen luego a la digamos que durante el siglo XVIII y XIX, pues este paradigma positivista va a utilizar dentro de las investigaciones sociales este enfoque cuantitativo, ¿ok? Entonces vamos a tratar, y después mucho más adelante pues surge el enfoque cualitativo como una respuesta a esas necesidades que se dan dentro de las ciencias sociales, ¿no? Sobre todo esa manera de hacer investigación social. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la visión de mundo que tienen estos enfoques. El enfoque cuantitativo pues se va a fundamentar en una filosofía mucho más realista, mientras que el enfoque cualitativo va a tener una filosofía un poco más idealista, ¿verdad? La realidad, digamos que la realidad va a ser objetiva e independiente de las creencias individuales, es decir, el pensar individual, la posición, la visión, el enfoque individualista no es válida dentro del enfoque cuantitativo, a diferencia del enfoque cualitativo que nos permite a nosotros ver que la verdad es relativa y va a ser subjetiva. El hombre en el enfoque cuantitativo pues se concibe como un objeto, mientras que en el enfoque cualitativo como un sujeto y actor. Cuando hablamos del objetivo de estos enfoques, vemos que el objetivo dentro de lo cuantitativo es explicar las causas de cambios en hechos sociales, y para ello pues va a utilizar estrategias de medición muy objetiva y el análisis cuantitativo. En el cualitativo vemos que no se enfoca solamente en explicar las causas, sino en comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los actores, es decir, que dentro del enfoque cualitativo es muy importante lo que piensa y lo que opina cada uno de los sujetos que son partícipes de esas realidades. Por ejemplo, dentro de la IAP, investigación-acción, que es un método que se utiliza dentro del enfoque cualitativo, ¿verdad? Para nosotros es muy importante cuando lleguemos a cada una de esas comunidades sentarnos a escuchar con ese señor que tiene experiencia en la comunidad, que tiene tantos años de vivencia en esa comunidad, y todo ese relato que nos pueda suministrar ese personaje de la comunidad para nosotros va a ser fundamental. Con respecto al enfoque de atención, este enfoque tiene una visión mucho más generalizada, ¿verdad? De los hechos, es mucho más, busca comprender realidades o situaciones más generales y obviamente descubrir regularidades. Aquí el investigador va a seleccionar las características comunes de los objetos porque sencillamente es una visión mucho más general de los hechos. Mientras que el enfoque cualitativo es más individualista, el evento a estudiar se selecciona con base al criterio valor-relevancia, fundamentado en los valores del investigador, y esta experiencia de los actores y el significado que sus acciones tienen para otros en un contexto concreto. Aquí nosotros podemos trabajar no con la generalidad, sino colocando el ejemplo en una comunidad, podemos trabajar con 5, 6 o 7 personas que pueden dar su visión, su idea, su opinión con respecto a una realidad concreta que nos permita a nosotros interpretar y reflexionar. No necesariamente trabajamos con esa generalidad. Con respecto a la relación investigador-objeto, esa relación que hay en este caso, la realidad social es independiente del investigador. Precisamente por tener esa visión objetiva de la investigación,
pues de alguna manera impide que el investigador se involucre con el objeto de investigación. ¿Sí? Entonces hay un dualismo de sujeto y objeto. La existencia del objeto es previa a la investigación y es independiente del interés que el investigador tenga. Caso contrario, con el enfoque cualitativo, pues no se acepta este dualismo entre sujeto y objeto, ¿verdad? Porque la realidad va a ser una construcción social donde el investigador no está fuera de la vida social y donde el investigador forma parte precisamente de ese estudio, de ese análisis, de esa construcción social que se hace de la mano con el investigado, ¿verdad? Recuerden que nosotros cuando estábamos hablando de IAP hablábamos de la dialéctica y precisamente esa dialéctica es necesaria y fundamental entre el investigado y el investigador. Bien, dentro de las características investigativas cualitativas se tiene que es inductiva. El investigador ve el escenario y a las personas desde una perspectiva holística. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables sino considerados como un todo. Eso establece una gran diferencia con el enfoque cuantitativo, ¿ok? Porque los escenarios y los grupos pues tienden a ser a ser analizados en función de variables, ¿ok? Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objetos de estudio. Así como también los investigadores tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ella misma. Fíjense que estas características de investigación cualitativa pues tienen muchas similitudes con las características de la IAP. E insisto, recordemos que la investigación en acción es parte de la investigación, es un método de la investigación cualitativa. Es importante que dentro de esta característica pues el investigador no se olvida o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. Para el investigador cualitativo todas las perspectivas pues son valiosas, no las desestima, las toma en cuenta. Los investigadores dan énfasis en la validez en su investigación, aunque se entiende este concepto de manera diferente que en la investigación cuantitativa, ¿sí? Entonces aquí tenemos un cuadro que nos resume que la investigación, ¿cuál es el propósito de la investigación cualitativa? Comprender, más que explicar. En la investigación cuantitativa es más que todo explicar las causas de ese problema, ¿verdad? El papel del investigador es interpretar sucesos y acontecimientos en los que participa. Recuerde que dentro de la cuantitativa el papel del investigador debe enfocar simplemente en la explicación del porqué de los hechos y no debe ser partícipe directo de su objeto de estudio. Con respecto a la concepción del conocimiento, se construye en consenso, ayuda uso del lenguaje no ambiguo. Aquí la concepción del conocimiento se recoge a través de los instrumentos, ¿verdad? Se mide la información, se procesa la información y en función de los resultados es que se va a generar ese conocimiento, más no se construye, ¿ok? Vamos a hablar un poco de lo que pudiésemos ver nosotros entonces como las diferencias entre las investigaciones cualitativas. Fíjense que aquí en este cuadro me hablan, fíjate, del cuantitativo postpositivista, porque si bien es cierto, pues este enfoque cuantitativo proviene del paradigma del positivismo, y el cualitativo pues lo va a arropar el paradigma interpretativo, ¿ok? Entonces, dentro de lo cuantitativo pues mide hechos objetivos, mientras que en el cualitativo construimos realidades sociales y sentido cultural. Tiene su enfoque en variables. En el cualitativo el enfoque es en procesos interactivos y eventos. En el cualitativo vemos que hay muchos casos sujetos y en el caso del cualitativo pocos casos sujetos. Hay un análisis estadístico, más que en el cualitativo es un análisis temático. En el cuantitativo el investigador es separado, mientras que en el cualitativo el investigador
es involucrado. Bien, entonces es importante que nosotros en este momento nos preguntemos, aunque ya lo he dicho muchísimas eh, eh, al inicio de la explicación de estas diapositivas, nos preguntemos por qué la investigación que nosotros vamos a hacer con proyectos responde a un enfoque cualitativo. La pregunta es para ustedes, mis queridos estudiantes. ¿Ustedes están de acuerdo y consideran que la investigación que nosotros vamos a hacer a través de la unidad curricular proyecto responde a un paradigma más cuantitativo o a un paradigma cualitativo? Y en el foro que vamos a realizar en la plataforma, pues allí es donde ustedes van a plasmar su respuesta, porque ustedes consideran que proyecto tiene un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo. La respuesta me la darán ustedes y nos vemos en la próxima clase.